Hola, soy la doctora Maru y esto es Medicina Disidente, el podcast de Medicina Tudela, un espacio donde hablamos sobre lo que nos duele. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Hola, bienvenidas otra vez a este espacio. Hola Curi, ¿cómo estás? Hola, aquí, Katza. Muy bien, hoy estamos en este episodio que hemos titulado Perimenopausia y neurodivergencias. Estamos con Curio Cristina, que es autista con atención divergente y alta capacidad, y sus pronombres son ella y ella, así que pueden dirigirse de esta manera. Convive con estrés postraumático complejo y ha sido diagnosticada con perimenopausia, que es de lo que hoy va a contarnos su experiencia. Ahora mismo se encuentra en un burnout importante y bastante duelo Ujú. porque hace poquillo ha recibido por fin su papelito de diagnóstico autista con todo lo que eso implica y además el reconocimiento de que efectivamente es una persona disca respecto a nuestra sociedad capitalista, como siempre lo decimos en este espacio, ¿no? Quería contarles antes de comenzar porque vamos a ir al lío de una vez. Curi tiene muchas cosas que contarnos y como nos enrollamos ambas un montón, vamos a ir muy directo, pero sí quería contarles que Curi y yo nos hemos conocido a través de las redes sociales con ese lado maravilloso que tienen para conectar personas genuinas. Y yo diría a hoy en día que la considero mi amiga. De hecho, mutuamente nos hacemos mucho soporte a la distancia, especialmente con este tema de convivir con trauma complejo y estrés postraumático porque siento que podemos hablar un idioma parecido, aunque si les contáramos todo lo que tuvo que ocurrir para que nos reuniéramos hoy aquí, se darían cuenta que somos muy autistas las dos y que nuestra comunicación es bastante Sí. extraña, atípica, pero bueno, no importa. Y bueno, entre muchas cosas, Curi me ha enseñado mucho sobre las dinámicas capacitistas, ¿no? De los derechos humanos, formas de uno reivindicarse, sobre todo en los espacios médicos, ¿no? Y siempre digo de esos derechos humanos realmente humanos y no los que están como reservados para cierta clase social, para ciertos colores de piel, ¿no? Sino los que verdaderamente deberían llegarnos a todos. En ese contexto de irnos conociendo, hemos hablado mucho sobre su proceso de llegar hasta este punto con la perimenopausia. Curi tiene 40 años, si me permites decirlo. Y eso, Sí. aparte de todas estas condiciones que hemos hablado, pues ya vamos a ver cómo han condicionado la dificultad para llegar a por fin tener una orientación médica más clara y poder empezar a encontrarse mejor. Así que, sin más, vamos a ello. Quería preguntarte primero, Curi, por supuesto que puedes presentarte, hablar lo que quieras, pero mi primera pregunta sería si nos puedes contar un poco cómo fue tu recorrido hasta por fin recibir el diagnóstico de que lo que estaba pasando con tu cuerpo era que estás en perimenopausia. Pues el proceso ha sido un poco largo, me ha llevado así, bueno, varios añitos, ha sido muy divertido. Ha coincidido curiosamente con la pospandemia, bueno, no, seguimos en pandemia, perdón, el posconfinamiento, realmente sería lo adecuado. De hecho, fue a partir de empezar con las vacunas que empecé a notar cosas raras en, en el ciclo menstrual. Em, lo empecé a comentar cuando yo de aquí ya vivía en Madrid, porque yo de normal ahora mismo vivo en Asturias, que es de donde soy, y yo de aquella vivía en Madrid, lo estuve comentando, me dijeron que en principio era normal tener variaciones con la regla y tal. En mi caso no era normal porque yo era muy de, a no ser que estuviera muy estresada, entonces ahí ya podía haber pues 2 días de más desfase o menos desfase, pero no solía pasar de los 10 días de variación de un mes a otro. Pero me vi en amenorreas de más de un mes y medio, justo después de ponerme las vacunas y luego iba ajustándose muy lentamente, cambios en el color de la sangre, mayor coagulaciones, mayores coágulos, vaya, más acumulación de coágulos, muchísimos más dolores de forma bastante más mayúscula, tuve que tirar más de farmacología, que yo por la dismenorrea pues solía sufrir cólicos, lo que pasa es que esto ya era de prácticamente, me costaba, el segundo y el tercer día me costaba salir de la cama y tal. Entonces me mudé aquí en 2023, eh, em- pasé la COVID durante el primer semestre. Eh, Fui a atención primaria diciendo que estaba notando cosas muy raras hormonalmente, que notaba que mi cuerpo parecía que no era el mío, que empezaba a hacer cosas súper extrañas, que tenía momentos de
muchísima ansiedad sin ningún tipo de lógica, que yo normalmente estoy muy hiperalerta con esas cosas, lamentablemente. Y sin ningún tipo de razón, de repente picos de ansiedad muy grandes, momentos súper depresivos muy grandes, disociaciones muy heavy, todo como muy a más. Nada, no es importante, vamos a ir viendo cómo evoluciona. Bueno, ese verano lo pasé en la mierda. Empecé a tener, que ya fue cuando me asusté, sangrados durante la ovulación. Wow. Y además eran sangrados muy parecidos a los 2 primeros días de regla, que en mi caso el primer día es algo de sangrado y luego el segundo día lo que yo llamo las cataratas, porque lloro, o sea, lloro, ostras, perdón, sangro como si no hubiera un mañana. No, ni lloras también, puedes llorar. Entonces, sí, bueno, sí, pero en mi caso como disocio del llanto, pues no lloro. Yo directamente voy así y en la mierda, pero así y ya está. Ya. En ese caso era, me desangro viva y no entiendo qué coño está pasando. Y entonces durante la ovulación pues no llegaba a ser ese sangrado tan grande, pero sí que estaba 2, 3 días con sangrados y tal. Y luego pues la regla, entonces era para, madre mía, igual tomar hierro, venga, vale, pues toma hierro porque claro, es que está sangrando mucho, ¿vale? Por fin en octubre hablo con la médica de atención primaria de nuevo y le digo, es que me está preocupando mucho, porque el tipo de dolores que tengo me radian por toda la zona lumbar de la espalda, a veces suben o bajan a la zona de la cadera, se me contractura la espalda, que yo de normal la suelo tener contracturada, pues más contracturas todavía, empiezo a tener problemas para ir al baño, para, eh, para determinados movimientos, pues también me cuesta hacerlos porque me revienta directamente, empiezo a tener dolores durante la ovulación que no tienen ningún sentido parecidos a los de la regla. Al final me dijo, vale, me estás hablando de sintomatología de pólipos, te voy a derivar con ginecología, es que sé de libro además, y yo, pero ¿te acuerdas que te dije hace 6 meses que ya me notaba raro hormonalmente, ¿no? Sí, 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 pero bueno, lo hagas con gine. Vale, el gine les explico, me dicen, es bastante evidente lo que puede ser, te vamos a hacer una eco, lo típico que te hacen una eco intrauterina, tal cual. Ese día se confirma que tengo grandes racimos de pólipos intrauterinos demasiado desarrollados, pero todavía no son lo suficientemente desarrollados para hacer una extracción, una intervención, pero era lo suficiente como para ser candidata de aquí a 2 meses como máximo Wow. de operar. Bueno, pues nada, me preparan para anestesia, o sea, todo esto que te tienen que hacer el preoperatorio, pero todo súper rápido. O sea, esto me lo confirman en noviembre, diciembre ya tengo anestesia, enero me van a operar. En mi caso yo tengo un problema muy grande que cuando disocio o estoy muy estresada, contracturo todo el cuerpo, entonces contracturo músculos, vísceras, tejido conectivo, todo, la piel, todo mi cuerpo está contracturado. Si nadie me explica cómo va a ser, porque anticipación es importante, tenga neurodivergente, por favor, tener un poco de consideration, pues no es importante dar anticipación, así que yo no sabía lo que iba a ser la intervención, me intervienen, no encuentran nada, no pueden extraer nada porque tengo todo el cuerpo contracturado, llevo prácticamente 24 horas sin ir al baño, era incapaz de ir al baño y entonces estaba todo tan inflamado, todo tan congestionado, que además, claro, cuando te hacen este tipo de intervenciones, te ponen a presión suelo fisiológico en el útero, ¿no? Entonces, la intervención se supone que dura 45 minutos, duró hora y media porque no eran capaces de extraer los pólipos, porque no llegaban a la parte de la pared del endometrio. Y nada, pues te pasamos a recuperación y tenemos que darte fecha para otra operación. En resucitación yo tuve dolores, según las personas que me atendieron en resucitación, en reanimación, tenía los dolores similares a un parto. De hecho, me tuvieron que dar medicación muy fuerte que me dejó cao en cuestión de menos de 2 minutos. Que yo dije, qué bien, adiós, dolor. Pero yo estaba chillando, llorando y chillando del dolor, porque no, aparte de que no paraba de sangrar, porque tenía mucho sangrado después de la intervención, además de eso, pues un dolor que me estaba muriendo.
Y estuve toda esa semana para recuperarme porque me costaba moverme. Vamos, yo creo que no he parido nunca, evidentemente, y no tengo intención de pasar por esa experiencia porque ha sido una experiencia muy desagradable esta. Entonces no tengo ninguna gana porque he estado una semana entera hecha una mierda, con muchísimos dolores, con sangrados toda esa semana. Lo bueno es que eso sí que me lo dijeron y vas a sangrar. Y yo, gracias. Tómate inflamatorios, vale, me parece bien. Aún así morí toda esa semana. Y es verdad que en ese momento la ginecóloga que me intervino, la cirujana, se sorprendió genuinamente porque me dijo, con los pólipos que tienes no te han dado progesterona. Obviamente no, porque si no estaría en la receta, mi amor. Bueno, me receta progesterona, que eso lo que hace, según lo que me explicó, es alimentar los pólipos para que sean más grandes y entonces al ser más grandes y estar más definidos es mucho más sencillo acceder. Además, es un antiinflamatorio natural, entonces ayuda a regular temas de inflamación y demás. También ayuda con temas de la ansiedad y muchas otras cosas más, aparte de temas de regular temas de cortisol y cosas de estas. Y entonces ahí ya pues fue en plan, oh, gracias. Mágicamente esto me sorprendió genuinamente que las migrañas se redujeron a mínimos. Yo flipé porque yo tenía migrañas 5, 6 o 7 al mes y pasé a tener 2. Que dije, ¿qué es esto? ¿Se puede vivir sin migrañas? ¡Qué guay! Wow. Bueno, sí, 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 yo flipé. Y luego ya a raíz de eso en abril me volvieron a intervenir. Esta vez todo salió bien. Me extrajeron 2 pólipos, uno de 15 milímetros y otro de 3. O sea, se supone que el más grande en diciembre tenía el tamaño de milímetro y medio. Pasó a 15. Bueno, Con la progesterona, yo estaba claro. flipando, pero dije, sí, claro, 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 sí, sí, yo era plan, gracias, progesterona, I love you, Cari, porque me caes muy bien, que lo sepas. Entonces, bueno, lo malo es que todo el mes de mayo fue migraña tras migraña, tras migraña, tras migraña. Pasé prácticamente un mes entero con migraña, prácticamente todos los días, hasta que tuve el siguiente periodo, que fue junio. Pero todo ese mes de mayo con un montón de migrañas. No me voy a meter en los capacitismos del neurólogo porque, en fin. Da para otro episodio. Eh, Puedes venir cuando quieras hablar de ella. oh, Dios mío, ese señor me cae muy mal. Bueno, eh, pero a raíz de ahí, cuando ya me volvió a ver la gine para ver la revisión, de ver a ver cómo había ido el post y tal, entre medias me vio efectivamente en neurología, me vio oftalmología, porque las migrañas que yo tengo, aparte de que me radian por toda la cabeza, me bajan a las cervicales, incluso me reflejan en la punta de los dedos de los pies, los dolores, eh, a la oftalmóloga le preocupaba que me diera casi apuñalamientos en el ojo derecho. Entonces, bueno, me hicieron una resonancia y tal y cual. El neurólogo dijo, me dio una medicación que me subía los estrógenos a dolor. Yo durante todo el verano, gracias a esa maravillosa medicación, aparte que tuve un montón de problemas de propiocepción, interocepción, tuve varias crisis, colapsos, o sea, Claro, fue desregulada lo totalmente. peor. Claro. Sí, encima me subió estrógenos a dolor, pues yo noté en ese verano que literalmente la grasa de mi cuerpo cambiaba de posición. Pues cogía grasa en los brazos y bajaba en los brazos, en la parte esta de aquí, que es lo que siempre la gente dice, es que en realidad notas que esto cuelga, ¿no? Esto de aquí. Bueno, pues efectivamente, yo sentí que literalmente todo eso se movía por mi cuerpo, noté que la grasa bajaba de la zona de la cintura y del pecho, bajaba las caderas, que cogía más grasa todavía en el pecho, en toda esta parte de los hombros. Ay, lo pasé muy mal. Y unos periodos de regla de prácticamente ser el famoso síndrome de premenstrual de De disforia, disforia. prácticamente eso, porque tenía unos momentos depresivos impresionantes después de la ovulación, pero era una cosa impresionante. Uri, perdón que te Y, interrumpa y para lo, precisar una cosita. sí, En ese momento te habían quitado la sí, progesterona después de la cirugía. sí, sí, yo en cuanto acabé la cirugía, pues ya no tienes que O tomar esto sea, más, claro, te ya te deprivaron de vemos en progesterona y al mismo octubre. tiempo te aumentaron los estrógenos, ¿no? O sea, la combinación perfecta para Eso es. terminar de petar, ¿no?
Claro, entre medias de todo esto, yo estaba con medicación psiquiátrica, porque claro, durante todo el verano anterior, como comenté, yo empezaba a notar un montón de cambios hormonales, se lo comento a la médica, vamos a esperar, empiezo con los sangrados entre reglas y tal y cual, pues esto también te afecta emocionalmente, ¿no? Entonces, porque claro, hay un desbalance impresionante a nivel hormonal. Entonces yo tuve unas crisis de pánico impresionantes, tuve que ir al centro de salud varias veces por ataques de pánico que me dijeron que era imposible que tuviera esos dolores y esas percepciones, que me tomaran tranquimacín a mi casa, al final me derivaron a psiquiatría, tienes que ir a psiquiatría porque esto no puede ser, esto no se puede sostener, psiquiatría me dio medicación, me dieron benzodiazepinas por encima de lo que normalmente yo suelo tomar, antidepresivos bien, eso es lo que siempre he tomado y más o menos me ayuda a regularme, pero benzodiazepinas un montón, tuve un huevo de crisis, yo prácticamente esos últimos 3 meses, 4, hasta la primera operación, tengo lagunas mentales directamente porque es lo que me pasa con las benzodiazepinas, que hacen que todo Muy haya típico, como ¿eh? más huecos entre medias. Mm. Sí, sí, lo sé, pero bueno, cuando yo se lo transmito esto a la psiquiatra me dice, creo que hemos cometido un error en enero, cuando Otro. antes de operarme, que además justo coincidió que fue antes de la operación, me dijo, creo que hemos cometido un error. Y dijo, y creo que el error lo he cometido yo, pero también lo hemos cometido otras personas que deberíamos haber cuidado tu salud y no lo hemos hecho. Creo que efectivamente tienes un problema hormonal y creo que no hemos hecho bien en medicarte. Me bajó las benzodiazepinas a la mitad y me dijo, me dio una previsión de cómo vamos a bajar el resto de la medicación para que a partir de julio dejes de tomar medicación de psiquiatría. A no ser que tú me lo pidas y lo valoremos bien las dos, no vas a tomar medicación psiquiátrica porque lo que necesitas es estabilizarte hormonalmente y para eso la medicación psiquiátrica te va a crear un flux impresionante y no necesitas eso. Y yo, la verdad, fue en plan, confío en ti, gracias. ¿Lo Acabas sentiste de como algo reconocer que habéis reparador, Curi? cometido. Perdón. Sí, Sí lo viviste como una sí, sí, experiencia sí, sí, tal reparadora cual. el que ella haya admitido su Sí, error. porque es que fue literalmente reconocer que habéis cometido negligencia. O sea, Bueno, qué duro, gracias. ¿eh? Sí, es muy bien, es súper divertido. Bueno, desde a raíz de eso, empezamos a bajar la medicación psiquiátrica, me pasó por la operación en abril, veo a la psiquiatra, le comento lo de las migrañas, ella me recomienda, creo que es bueno que te vean en otorrino y en oftalmología y después de que te hayan visto esos dos especialistas, neuro, para que descartemos que no sea un tema sensorial. Y yo, vale. Entre esas me coincide con, vamos a valorarte para ver si efectivamente eres autista y se me confirma que efectivamente soy autista, todo entre medias, es un festival del humor. Bueno, um, entonces, yo paso unas migrañas impresionantes el verano de 2024. Encima tengo todos los colapsos que me produce el tripisol, la medicación preventiva que me dio el neurólogo. Me desestabilizó tanto que cuando vi a mi psicóloga que estaba en proceso con la medicación, ella vio efectivamente que mi capacidad del habla se había reducido, Wow, mi lucidez se había reducido, mi conciencia con respecto a mi entorno se había reducido, no porque yo se lo dijera, sino porque ella literalmente lo vio. O sea, en el momento mientras hablaba conmigo, veía que yo no era consciente de que me hablaba y tardaba en más de lo normal en procesar lo que me estaba diciendo y la miraba y cambiaba de lo que estaba diciendo. O sea, igual estaba diciendo una palabra, cambiaba, iba a otra cosa y luego cambiaba, iba a otra cosa, porque mi cabeza iba a 200 y el resto de mi cuerpo iba a 50 y era imposible claro. conectar porque yo no era consciente de lo que estaba pasando. O sea, impresionante, esa medicación a mí me deja en la mierda. Entonces, a raíz de eso, por fin me ve ginecología para la revisión posterior, les explico el tema de las migrañas, les explico cómo me afectaba la medicación que incluye estrógeno. La propia ginecóloga conmigo dijo, espérate, voy a mirar el prospecto contigo y me vas a decir de toda la sintomatología que te ha producido, qué es lo que te ha producido. Miramos el prospecto, 80% de los efectos secundarios me produjo, incluso los que no están estudiados.
me dijo, no estás tomando esto, ¿verdad? Por favor, dime que no lo estás tomando. Y yo, no, no, mi psicóloga dijo, redúcelo ya, hoy, empieza a tomar la mitad de lo que estás tomando, vete a atención primaria, di que vas a tomar la mitad y que te tienen que prescribir cómo acabar de dejar de tomar la medicación y que te la suspendan a partir de octubre. Que además no te Eso estaba fue lo que me ayudando dijo con mi las migrañas psicóloga. tampoco, ¿no? No, porque de hecho lo único que hacía, de hecho lo pone el propio prospecto, que es lo que hace el triptisol, que es como inhibir los neurotransmisores del dolor, pero eso lo único que hace es inhibir que no haya conexión, o sea, es como si coges y desenchufas la luz, eso no significa que no estés con luz, o sea, la luz sigue estando, lo que pasa es que no se conecta. Entonces tu cuerpo siente el dolor, pero tardas en procesarlo mucho, nada más, o sea, el dolor está, no deja de estar, y tu cuerpo lo sigue notando. Entonces, claro, yo fue en plan, esto no. La ginecóloga entonces, después de explicarle toda la situación, incluso me preguntó si es tomando medicación de psiquiatría. Yo aquí veo que te han dado el alta, pero no sé si has tenido que tomar porque te siguen dando, tienes benzodiazepinas de emergencia. Y yo sí, eso solo sí, tengo crisis de ansiedad muy heavy y tal, pero llevo no sé cuánto sin tomar, además he estado con esta medicación y me la quiero quitar del sistema y no quiero sumar más cosas, porque es verdad que hubo un día que tuve una crisis de ansiedad muy heavy tomando el cortisol. Me tomé un cuarto de 1 miligramo de lorazepam. Oh, Chris no está. Claro. 24 horas que Chris no está. Claro, esto ahora Y yo no no sé vamos qué a pasó. entrar demasiado en ello, pero estamos hablando de una fórmula de medicación, ¿no? Totalmente desconectadora en un sistema nervioso neurodivergente, no diagnosticado, no mimado como lo necesita, ¿no? Un sistema autista que de por sí tiene problemas de interocepción, de propiocepción, alexitimia, desconexión de sí mismo, más un sistemita nervioso que viene de estrés postraumático complejo. O sea que quiero decir, estamos favoreciendo Sí, totalmente todo lo que te hacía daño ya de base, ¿no? Es decir, hoy no sí, vamos a entrar en explicar médicamente todo lo que a lo mejor detrás de ti estaba ocurriendo, porque a mí lo que me interesa es cómo toda tu, ¿no? Cómo fue tu experiencia corporal y psicológica mm, como paciente, pero sí quisiera hacer un inciso aquí mm, para decir que toda esta explicación tiene total lógica, ¿no? Porque al final estrógenos y progesterona son hormonas, vamos a decir, duales, ¿no? Las dos son necesarias, pero tienen acciones opuestas y claro, pasaste primero por un periodo de, digamos, estimulación con progesterona, ¿no? Y luego una deprivación de progesterona y encima una introducción contraria de estrógenos, ¿no? Y aquí todavía sin haber llegado al sí, punto de dónde estabas tú respecto a tu propio sistema hormonal, que me imagino que será lo que vendrá ahora, de cuándo por fin llegaron es que a lo sí, mejor además de todo lo que ya no habíamos visto, también estábamos en perimenopausia, ¿no? Entonces quería solo hacer esa acotación sí. porque Curi tiene su condición médica súper conocida, pero a lo mejor quienes nos oigan desde afuera dicen, bueno, ¿y todo esto qué significa, no? En algún otro momento podemos hablar de perimenopausia en cuanto a la fisiopatología y tal, pero bueno, solo Mm, reafirmarte que yo sé que a ti no te hace falta porque tú estás totalmente clara de lo que ya. pasó contigo, pero sí para quienes nos estén escuchando que desde el punto de vista médico y de funcionamiento hormonal, o sea, esto fue como una fiesta, un rave, ¿sabes? Un rave con Sí, o sea, con 50.000 drogas y alucinógenos, lo que hicieron con tu cuerpo, ¿no? Qué bueno que por lo sí, menos lo atajaron sí, en sí. algún punto y te dejo continuar. Sí, no te preocupes. Sí, es que es una movida. Yo cuando le explico a la gente cómo va lo del tema de los estrógenos y la progesterona y cómo se compensan y se equilibran y la testo también, que van ahí equilibrando Mm. todo el sistema y de repente pasas a empezar a hacer así con la progesterona y los estrógenos están por aquí dando vueltas y la testo también y dices tú, pero te quiero decir que lo que equilibra se ha ido a tomar por culo, o sea, Ujú. no tiene sentido. Bueno, perdón. Pues claro, yo le explico todo esto a la ginecóloga y le dije, además te pongo en antecedentes porque como entiendo que muchas de las cosas que yo digo verbalmente no se anotan en la historia, pues voy a hacer el esfuerzo de decirte todo lo que he transitado de nuevo, que es lo que empecé a contar desde el principio. Y yo, todo esto es lo que llevo pasando desde 2020, 2021, 2022. Y le dije, yo soy consciente de que mi madre empezó con la menopausia con 50 años, pero es que yo he tenido la regla con 8 años. Y claro, cuando empiezo desde ahí y dije, y además
soy una persona autista, estoy pendiente de que me den el informe, me lo van a dar en el mes de noviembre, o sea que eso era el mes siguiente, básicamente, cuando vi a la ginecóloga y le dije, entonces yo sé, porque hay estudios demostrados que las personas que empiezan a menstruar antes de los 10 años o antes de los 12 o 13, que es lo que se considera más normativamente común, cuando es antes, si además has pasado, eres neurodivergente, has pasado por procesos en los que igual has tenido los cortisoles descompensados y el cuerpo ha tenido que compensar con progesterona, estrógenos, dopamina, Correcto. claro, como tiene que compensar, se va quemando el combustible y entonces antes tienes la menopausia, ¿no? O antes empiezas a desarrollar ya temas de sintomatología de que estás en fase de perimenopausia. Entonces, claro, cuando yo le explico todo esto, ahora estoy resumiendo mucho, pero cuando yo le explico todo esto, se queda así, me dice, tienes razón, es verdad. Además hay estudios que lo demuestran de cómo afectan hormonalmente las vacunas, independientemente de cuál vacuna sea, las que incluyen temas de ARN, cómo afectan a nivel de ciclo y dependiendo de la edad de la mujer o de la persona que tenga útero, por ejemplo, esa persona que tenga útero o que tenga ovarios, pues esa persona efectivamente le adelanta determinados cambios hormonales, puede haber modificaciones o incluso puede adelantarte diversos procesos, aunque ya estés sumida en ese proceso, pero te lo acelera. Y yo, vale, entonces, ¿qué hacemos? Porque yo sí. Y me dijo, pues yo te voy a proponer tratamiento hormonal. Creo que ya en su momento cuando te lo dimos te funcionó bien. Creo además, y tengo una sospecha bastante grande, que tus migrañas mayoritariamente vienen por un déficit de progesterona, porque claro, estás en fase perimenopáusica y vamos a necesitar compensar eso. Además, creo que, porque yo dije que también notaba cambios en la piel, a nivel digestivo, o sea, no es una cosa de exclusivamente un tema de la menstruación, sino que pues más hinchazón, retención de líquidos, modificaciones en temas de la dieta que me están afectando más, que me cuesta hacer determinadas digestiones, momentos en los que de repente tengo taquicardias, los sudores o los calores, estos que, madre mía, es más estrés sensorial, muchísimo más estrés sensorial, especialmente visual y auditivamente hablando, muchísimo más hipersensibilidad a muchas otras cosas. O sea, según le empecé a enumerar todo, me dijo, es que es evidente que estás en perimenopausia. Yo lo que te voy a poner, porque sé que si te pongo que estás en perimenopausia, todo el mundo te va a decir que no es verdad y te van a suspender la progesterona. Incluso atención primaria te lo puede suspender, ¿vale? Porque te va a decir que, uff, es que esto ya puedes dejar de tomarlo. No. Voy a poner en tu historia, no voy a dejar especificado que estás en perimenopausia, aunque es evidente. Voy a dejar especificado que esto es un tratamiento preventivo respecto a tus migrañas, respecto a los cambios fisiológicos que se están operando a nivel de la dismenorrea, que están aumentando a nivel de sintomatología y de incapacitación, y para prevenir tema de sobrecrecimiento de pólipos. Entonces lo voy a dejar así en la historia y es tal cual. Tú lees el informe y es tal cual, es lo que pone. Dijo, pero tú y yo y este equipo sabemos perfectamente que estás en perimenopausia, pero es que te van a decir que no, porque primeramente van a decir es que tienes 40 años, es imposible, y porque piensan que la perimenopausia es menopausia y no es verdad. Entonces, es evidente que estás en perimenopausia, no te preocupes, la progesterona te va a ayudar. Y es verdad, ¿Y qué tal me ha sido la sería. experiencia con la progesterona, Curi? Pues en mi caso tarda, porque tarda, no es, no es magia. Y como estuve con el tripisol, pues bueno, es verdad que esto ya me dijo, ya me avisó la gine, me dijo esto va a tardar. Dale 4, 5 meses para que empieces a notar una estabilidad. Lo primero que me avisó es que no iba a tener la regla, porque lo que tomo es, bueno, es un comprimido que también es anticonceptivo. Entonces, efectivamente, no tengo apenas sangrados, tengo sangrados igual cada 3 meses, que es para retirar óvulos y ya está, no tiene más, o sea, es lo que suelta.
Para mí eso es maravilloso porque yo estoy acostumbrada a sangrar muchísimo y de sangrar muchísimo a no sangrar una mierda es guay. Claro. Bueno, también estoy notando cambios a nivel de, no tanto en temas de hipersensibilidad sensorial, porque lo que tiene el diagnóstico de temas de autismo y el formarme sobre temas de terapia ocupacional y sobre qué medidas implementar o detectar cuando estoy más desregulada, menos desregulada y tal, pues es verdad que soy más consciente de cómo me afecta todo, entonces estoy viendo que quizás no era solo la perimenopausia, sino que estaba tan disociada de mi cuerpo que no me daba cuenta de lo que estaba pasando hasta que petaba. Entonces, bueno, es verdad que se está regulando mejor, eso sí. No tengo tanta ansiedad, aunque lamentablemente estos últimos meses han sido muy estresantes por circunstancias, pero han sido circunstancias externas a mi ser, a mi cuerpo, entonces no pasa nada. Pero es verdad que estoy más regulada a nivel incluso a nivel del sueño, aunque sospechamos que sufro apnea del sueño, estoy pendiente de la prueba, pero tengo problemas para dormir, pero es verdad que descanso mejor, Claro, eso es es que verdad, tú dices ahora, porque antes me no era solo despertaba. perimenopausia, pero es que ciertamente, o sea, efectivamente, y creo que es un mensaje importante a mandar en este espacio, ¿no? Porque ahora se habla tanto de la perimenopausia que también llega un punto en que uno se desespera y dice, bueno, es que a lo mejor todo Mm. lo que me pasa es por la perimenopausia, ¿no? Pero si bien es cierto que no era todo perimenopausia, evidentemente en perimenopausia sin abordaje tampoco ibas a poder avanzar nunca, por mucho que tú No, no, claro. mejoraras en la gestión sensorial, por mucho que tú te autoconocieras, por mucho que transites el burnout Mm. ¿no? Y el duelo de reconocerte disca y de reconocerte autista. Olvídate que si tenías ese desbalance hormonal, que además tampoco vamos a saber nunca cuánto componente de ese desbalance fue posvacunal, cuánto fue por esta intervención externa de ¿no? De la modificación hormonal, que tampoco, siendo justos médicamente, tampoco lo vamos a Sí, poder juzgar mucho excepto el triptisol, que sin duda fue un error que nunca debió ocurrir, ¿no? sí, Pero, por ejemplo, la estimulación con progesterona que te hicieron para los pólipos posiblemente no tenían otra alternativa tampoco, ¿no? Sí que te han podido ahorrar la primera cirugía claro, y el trauma obstétrico, porque eso es trauma sí, obstétrico lo que viviste, ¿no? Pero, sí, claro, es lo que dices, no fue todo perimenopausia, pero en perimenopausia nada de esto se iba a poder acomodar nunca, ¿no? claro, claro, porque el cuerpo igual está a 200 de estrés y mientras estés en la menopausia sin el apoyo de, pues a veces Mm, puede ser nutrición, a veces puede ser farmacología psiquiátrica, es verdad que a veces puede ayudar la farmacología psiquiátrica, como pueden ser los antipsicóticos, estabilizadores de ánimo, temas de dopamina y todo ese rollo, estimulantes y tal, que puede ayudar a compensar, o personas que dependiendo de cómo esté su sistema, sí que les puede ayudar el cortisol, porque es una medicación que se da frecuentemente porque funciona. Otra correcto, cosa es que conmigo no, no claro. funciona. Entonces, hay gente que sí que necesitan ese empuje de los estrógenos por temas de deficiencias que tienen de hormonas, como puede ser, por ejemplo, mayoritariamente personas que tienen concurrencia, por ejemplo, con TDAH y otras cosas como fibro y movidas, pues a esa gente sí les viene bien tener estrógenos porque estimula la producción de dopamina y entonces les ayuda a regular. Lo que pasa es que igual necesitan también compensar la progesterona y eso no lo suelen pensar, pero bueno. Claro. Entonces, yo no digo que no sea una medicación que no ayude, en mi caso sí que es verdad que me tenía la perimenopausia, me tiene como a 200 y con la progesterona es como si hubiera bajado al nivel de 100 que puedo manejar. Correcto. Entonces eso me está ayudando. Yo soy consciente que, por ejemplo, a nivel de cómo funciona la melatonina y todo este tema de que te ayuda a regular el sistema nervioso, tal cual, es verdad que yo he notado cambios. A partir del tercer mes o así, he empezado a notar pues que no tengo despertares a la 1 de la mañana, a las 2, a las 5, a las 3, Qué a la maravilla. hora que les salga de las narices. Pues ahora igual me despierto 1 o 2 veces, pero porque igual hay ruido en casa o los gatos se me suben encima o lo que sea, y entonces ha habido algo que me ha despertado externo, no es una cosa de que el cuerpo me despierte, porque no está bien, porque está descompensado, porque la melatonina está baja, etcétera, etcétera. Entonces, en mi caso sí que he notado esta regulación. Hay, junto con otras cosas, pues igual es verdad que noto la piel quizás un poco más seca que lo que notaba anteriormente, a veces me da esta hipersensibilidad,
pero estoy intentando cambiar pues el tipo de jabones que utilizo para la piel, que igual no están ahora pensados para el tipo de piel que yo tengo, sí lo estaban antes, pero con la Claro. progesterona, como hay cambios también dermatológicos, pues me voy ajustando a lo que necesita el cuerpo y entonces eso, por ejemplo, lo voy navegando un poco mejor y muchas otras cosas que también lo mismo, pero sí, me ha ayudado un montón. Claro, 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 Curi, en ese sentido, o sea, yo te quisiera dar, que no quiero que suene paternalista, ¿no? Porque además no estamos aquí en rollo yo médica, tu paciente, pero sí quisiera como darte una enhorabuena o un espaldarazo, ¿no? De que yo me quedo flipando de lo conectada que has estado todo este tiempo con tu cuerpo, porque yo te lo juro que yo me doy cuenta que hubo un mes que la regla no me vino, el día que veo el calendario y que, ay, yo no me di cuenta si este mes me vino la regla o a veces no me entero si ovulé, si no ovulé, o sea, porque tienes que tener un ejercicio muy, muy sostenido, ¿no? De conexión contigo misma y con tu historia personal y sobre todo con la historia del trauma, la Mm, verdad es que llegar a ese punto, te felicito y debe haber sido muy incómodo, ¿no? Aprender a conectar así con el cuerpo porque no es tarea fácil, sí, entonces en ese sentido me quedo no. muy impresionada, ¿no? Gracias. Bueno, por ejemplo, con el tema del seguimiento de la regla, yo es que utilizo apoyo, utilizo aplicaciones, ¿vale? Sí, 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 claro, bueno, muy Eh, bien, muy bien. que te van ayudando a archivar cosas cuando te acuerdas, porque eso también es una cosa de que te acuerdes, porque Sí, yo hay sí, pero veces que nada más digo, que hayas buscado los apoyos ya habla de una capacidad muy grande de saber por dónde sí, tirar para cuidarte y eso yo creo que siempre se necesita felicitarlo porque también es verdad que tu equipo médico no hubiera llegado a donde está si no hubiera sido por tu no. propia intervención, ¿no? Y de eso quiero que hablemos ahora para hacerte un par de preguntas. Curi, yo te quisiera preguntar con todo esto que nos has relatado, que bueno, siempre digo en este podcast que hablamos de lo que nos duele y tal, y eso no quiere decir que normalicemos la carga de, ¿no? Tanto de incertidumbre, violencia hasta cierto punto, ¿no? Invalidación, o sea, que vamos sobre la marcha hablando de lo que queremos saber al final, que es como cuéntanos el chisme, ¿no? De cómo se llegó a lo que se llegó, pero tomarnos también como un minuto para decir, wow, qué fuerte, que te acompañamos, que si alguien está pasando por un proceso como este al escucharnos, que sepa que aquí nos estamos enfocando un poco en el resultado, pero que la verdad es que es un proceso que se ve sumamente removedor y que quienes estamos a tu alrededor y quiero pensar que te ayudamos a sostener lo que todo esto ha significado, espero que podamos hacer un trabajo de bueno, de eso, ¿no? De sostén y de acompañamiento, porque no ha sido fácil, ¿no? Estamos hablando como muy autistamente desde la parte cognitiva y cómo fue y cómo juntaron las piezas, pero detrás de eso hay un ser humano que se ha pasado los últimos 2 años de su vida básicamente inhabilitado, ¿no? Por todo lo que ha pasado. Entonces, un poco abrazar eso también, ¿no? Pero sí quería como preguntarte en este tema que hemos tocado otras veces de la comunicación autista, ¿no? De que a veces se nos hace tan difícil hacernos entender o a veces estamos en ambientes donde pareciera que estamos llegando con las respuestas y realmente no son las respuestas, sino que es el análisis que Mm, hemos podido hacer, ¿no? Y de hecho introducir que eso lo queremos, lo ujú. hemos comentado mucho y probablemente lo hablaremos en otro capítulo cuando quieras venir, que esta es tu casa, ¿no? Pero sí introducirnos un poco cuál crees tú que ha sido el rol de esa capacidad comunicativa, cómo te has tenido tú que trabajar para de alguna manera poner a tu equipo médico a trabajar a tu favor, porque al final con sus errores y no, porque todo se ha dicho, no es un caso fácil, ¿no? Han logrado juntos trabajar Mm. para llegar a donde están hoy, obviando al señor neurólogo del que hoy no vamos a, que hoy no vamos a incluir en el equipo amable porque no lo fue, pero los demás la verdad es que con sus errores y aciertos, pues al final Oh. trabajaron, ¿no? Junto contigo. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, vale. Yo creo que ha sido mucho, o sea, de hecho es una cosa que a mí me dijo mi psicóloga hace un par de días que la vi, que me dijo, tengo que reconocerte una cosa. Y yo, ¿qué me tienes que reconocer? Porque yo siempre que voy a terapia es todo esto me ha pasado mal y esto dura caca. Y dijo, quiero darte un punto a tu favor que espero que seas consciente de qué está pasando y bueno. Y me llamó mucha atención porque me dijo, creo que a pesar de todo el capacitismo y toda la violencia que sufre desde lamentablemente mi sector y otros sectores sociales que tienen y una influencia muy alta en tu bienestar, a pesar de todos los golpes que te damos, sigues viniendo y diciendo, necesito ayuda, me tenéis que ayudar, necesito ayuda, como un disco rayado. Y dijo, me parece genial, es admirable que a pesar de todo lo que sostienes es capaz
de decir, vale, normalmente la gente es imbécil, normalmente me tratáis como si fuese estúpida y como si no supiera leer, porque hay mucha información. El acceso a Internet, lo siento, no son todas redes sociales, también hay acceso a Internet a través de, yo qué sé, la Clínica Mayo, PubMed, hay incluso páginas del ministerio, incluso gente que se dedica a temas de divulgación, que tienen información accesible, etcétera, como por ejemplo el trabajo que haces tú en divulgación de temas del sistema nervioso central, de cómo nos afecta a nivel inmunológico, etcétera, etcétera. Todo eso son pequeñas piezas que una vez que vas juntando todo, lamentablemente por mis altas capacidades y todo esto, yo hago así, voy haciendo así y voy viendo cosas y digo, ah, coño. Entonces luego expando el conocimiento, digo, oye, que sepáis que existe esto. Y por si no os lo habéis planteado, pero ¿qué coño es? Y yo, pues existe una palabra que se llama así, que si tú la buscas te dice, pues es esto, es justo lo que te estoy diciendo. ¿Ves? Mira, y además pasan cosas. Entonces, eso, yo creo que en parte, en mi parte, lo que ha pasado mucho ha sido que me he preparado, literalmente he estudiado para ir al médico. Todas las veces que he ido planteando cosas, ha sido estudiando, yendo con información, yendo con apuntes y diciendo, a ver, te tengo que plantear esto, ¿vale? Entonces, Claro, vas a tener que ahora, ver que esto que tengo en las manos es un puto boli. Dime, claro, ahora lo decimos desde este lugar de risa, que dime, por dime. cierto me encanta verte reírte porque sé que has pasado, las has pasado negras y aunque sea también un poco mecanismo de compensación, siempre la risa ayuda, ¿no? Siempre. Sí, 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 Pero claro, es verdad que sí. esto tiene otra cara, ¿no? Que yo me imagino que también habrás vivido, que es como, primero, ¿qué pasa con el que no tiene altas capacidades, ¿no? ¿Qué pasa con el que tiene un autismo que no le permite comunicar toda la información que tiene en su mente? ¿Qué pasa bueno, además con el, ¿no? El de la procedencia socioeconómica, la barrera idiomática, o sea, la cantidad de violencias que pueden interponerse entre esa posibilidad de hablar de Ujú, esta manera, ¿no? Y en ti misma, ¿cómo puede haber ocurrido sí, también, estoy segura, mutismo situacional, ¿no? Yo misma he experimentado ir al médico y que me digan algo que me deja tan descolocada que me quedo, que incluso en mi cabeza estoy sí, escuchando sí, una sí. barbaridad y me quedo bloqueada con el estrés postraumático Ujú, parado, ¿no? Entonces, sí, es como las dos cosas pueden coexistir en una misma persona, ¿no? Tú estuviste, para quienes no por estuvieron supuesto. y que pueden siempre acceder a esa versión en diferido, Curi estuvo con nosotros en el taller de autonomía médica y nos ayudó un montón con herramientas de cómo este tipo de cosas, tener tus apuntes y no tener vergüenza en leer y utilizar todos estos recursos que acabas de mencionar, que son incluso para médicos y que pueden estar al acceso de un paciente que ejerce su autonomía como es debido, ¿no? Pero cuéntanos cómo ha sido también la otra cara, porque Claro, ha estado allí, ¿no? claro. Sí, o sea, yo he tenido momentos en los que me han dicho, no, eso es imposible. Y decir, vale, no he hecho suficiente investigación. Entonces pasas por ese periodo de culpa, esa, ese, pues igual tienen razón, ese, pues va a estar todo en mi cabeza, es que todo tiene que ver con el estrés postraumático, esto va a ser porque no me entero, no entiendo las cosas, probablemente no lo estoy buscando bien. De hecho, con todo el tema de perimenopausia, yo entré literalmente en hiperfoco con ese tema y entonces absolutamente todo tenía que ver con, tengo que mirar esto, tengo que saber lo que es el síndrome disfórico menstrual, tengo que saber entender bien cómo reconoce el Ministerio de Sanidad la perimenopausia, si es que la reconoce de alguna manera, cómo reconoce la consejería, en este caso de Asturias, la perimenopausia, si hay algún tipo de educación que se pueda hacer a médicos, qué tipo de congresos hay sobre temas de endocrinología, epidemiología, qué profesionales son, quiénes facilitan dinero para esos profesionales, porque todo tiene una estructura de poder, qué farmacológicas están de fondo. Entonces, claro, soy consciente de que hay una estructura de poder que hace que no se estudien determinadas cosas. Entonces, a dónde puedo ir para así tener esa información. Por ejemplo, me facilitó mucha información sobre muchos temas a nivel de hormonas, el,
el sistema de salud británico, porque tienen bastantes estudios sobre Interesante. temas hormonales en general. Por ejemplo, que tienen, por ejemplo, toda la fundación del Desbarlos, todo el tema que andan mirando de temas de inmunodeficiencias. De hecho, gracias a ellos se está reconociendo ya por fin que la fibro es un trastorno inmune. Entonces, al ser un trastorno autoinmune, pues las hormonas van a tener claramente una función vital. Entonces es fundamental mirar eso, y negar eso pues es un problema. También me ayudó mucho el acompañar a una de mis mejores amistades a todas las consultas médicas que necesitaba que yo la acompañase. Pues yo fui con ella al endocrino, fui con ella con digestivo, fui con psiquiatría, con psicología, con trabajo social, y así sucesivamente, atención primaria. A veces que la he acompañado en varias citas y he preguntado cosas incómodas, y de hecho he visto que, por ejemplo, es vital si has sufrido trauma por parte de invalidación constante por parte del entorno sociosanitario, es fundamental, y con una persona a tu lado que sepa qué es lo que te pasa, qué es lo que necesitas preguntar, que tenga contexto de qué es lo que necesitas que se diga en tu nombre, que sepa cómo eres, que sepa cuándo te estás viendo incapacitado, o estás entrando en mutismo, o estás en un momento disociativo, que sepa quién eres, cómo eres, y entonces en ese momento intervenga. Me ha pasado, de hecho, con su psiquiatra, que piensa que soy psicóloga. O sea, piensa que soy compañera suya de profesión. A día de hoy creo que lo sigue pensando. Eso es muy curioso Claro, Curi, porque mi formación es es muy difícil de recoger lo que quiero transmitirte, ¿no? Porque al final, esta forma en la que tú has llevado adelante ¿no? Que te has responsabilizado de tu salud, es muy ejemplar, ¿no? En el sentido de que yo también he estado, o sea, me tocó un poco escuchar el estar del otro lado cuando eres un médico que tiene los oídos abiertos a que el paciente no es un ente inerte, ¿no? Y que te dice, oye, ¿y te has planteado esto? Y tú decir como médico, oye, la verdad que no me lo había planteado, muchas gracias, ¿no? Y hacer como ese trabajo conjunto. Lo que pasa es que, claro, aquí nos estamos reduciendo a esa parte superficial en que eso realmente en tu caso fue un mecanismo de supervivencia, ¿no? Qué distinto sería si el sistema médico funcionara sí, así desde lo saludable, desde el trabajo en equipo, desde la autonomía del paciente, sin tener que pasar por toda una invalidación que te hace convertirte en tu propia médica, tu propia médico general, tu propio endocrino, tu propio inmunólogo, tu propio ginecólogo, o sea, porque no es sano tampoco y normal que estés en este momento a lo mejor de paralización de claro, sentir que toda tu vida se ha convertido como estar mejor, ¿no? Entonces, te preguntaría sí. a quienes nos están escuchando, tanto pacientes que estén pasando por esto, Mm, como médicos que estén abiertos a escuchar que el paciente tiene algo importante que decir, que el paciente puede saber más que tú y que de principio el paciente, por lo menos de su propio cuerpo, siempre, siempre sabe más que tú y las pero palabras eso es imposible o eso no puede ser, deberían estar erradicadas del mundo médico y deberían ser denunciables. Aquí ya no me quiero yo intensificar más de la cuenta, pero bueno, tratando de recoger un poco tu experiencia, mm, que es tan valiosa, pero al mismo tiempo es tan dramática porque es tan violenta. ¿Qué le dirías tú a sí. quienes están en un proceso así, tanto desde el lado médico como desde el lado paciente, para tratar de que estos procesos conjuntos sean amables, ¿no? Y sean naturales y no sean convertir al paciente en su propio médico, porque eso puede tener un lado negativo también, sin duda, sobre su psiquis, pero también sobre su enfermedad, porque llega un punto en que a lo mejor lo que tú dices, llegas a un momento en que te vuelves tan experta en que ya sentías que todo era perimenopausia y apenas ahora que por fin estás respirando, puedes ver Sí. que había algo de perimenopausia, había algo de efecto adverso medicamentoso, o sea, fue como una constelación de muchas cosas, ¿no? Entonces, Mm, para cerrar, porque sí se nos está sí, prolongando mucho, ¿qué sí, perdón. mensaje mandarías tú? Pues yo a los profesionales de la salud encarecidamente les recomendaría el escuchar. Antes, o sea, según te está diciendo el paciente que llegas y le preguntas qué es lo que está pasando o por qué has venido a consulta, aparte de que te leas el historial del paciente, porque siempre hay que hacer un resumen, Un y es detalle. decir, que me salen palabras malsonantes todas y cada una de las veces que tengo que ir y repetirte lo que lleva pasando en estos últimos tiempos para que tengas una cronología de todo lo que ha pasado y tomes una decisión, que a mí eso me parece perder el tiempo, básicamente. Y es muy agotador porque al final sales sin saber realmente de qué habéis hablado, sin una solución a lo que te ha pasado, sales con la percepción de
yo creo que esto me lo estoy inventando porque realmente le da igual realmente lo que le estoy contando, porque si lo supiera siendo mi médico, por ejemplo, de atención primaria, estas cosas debería de leerlas porque me ve con relativa asiduidad. No entiendo por qué me dice estas cosas, por ejemplo. Entonces, léete el puto informe que está escrito, ¿vale? Las anteriores consultas, aunque sean los últimos mes y medio, 2 meses, coño, lee, no es tan complicado. Por un lado, yo diría, también diría, pregunta y deja a la gente hablar. O sea, deja que la gente te cuente cosas. Cuanto más dejes que la gente te cuente cosas, el silencio es súper poderoso, lo siento mucho. Cuanto más dejes que la gente te cuente cosas, más fácil va a ser que el diagnóstico sea el adecuado y no te equivoques, en mi opinión. Y si la persona no te sabe qué decir, pregunta, pero sin decirle, bueno, eso es imposible, tal cual, no sé qué, no sé cuántas. No, 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 no. No empecemos con el no de delante, porque sí, vale, no querrás por temas de ego que el paciente tenga la razón. Vale, por temas de ego. Un fin, te trabajas tu ego en terapia, cariño. Pero el paciente tiene un cum laude de su cuerpo, de cómo se comporta su cuerpo y su mente. Entonces, no vamos a poner en duda de primera y asumir de primera que todas las personas que entran en consulta son hipocondríacas, por favor, porque esa es la impresión que causa siendo paciente. Eres una hipocondríaca, es que estás exagerando, es imposible que tengas un dolor de un 10. ¿De verdad te sientes tan cansada? Pues sí, gilipollas, No, sí, con de todos los cojones. mentira, Lo que pasa no, es de mentira. A mí que me encantaría estar haciendo mil no cosas, me pero gusta prefiero. fingir, ¿sabes? Exacto. No. Es que de verdad es agotador. O sea, yo de hecho tengo un evento que ha sido de sorprendente, no paro de mencionarlo, porque ha sido con un médico de atención primaria que está sustituyendo a mi médico porque está enfermo, una persona que ha sido súper validante. Yo de primeras le he dicho, a ver, yo estoy muy cansada todo el tiempo. Llevo 2 años, que es otra de las cosas que me ha ayudado el tomar la progesterona. Como bien dijiste, me ha permitido discernir qué viene de otro sitio. Claro. Llevo cansada 2, 3 años. Cada vez es más el cansancio. Si estoy tomando progesterona, no debería estar cansada, comillas, pero lo estoy continuamente. Todo me cuesta, todo me duele, todo. Uf. Y le dije, no sé si tiene que ver con esto es postraumático. O sea, yo de primeras ya me puse la zancadilla. No sé si tiene que ver con esto. Es postraumático porque disocio muchísimo continuamente y estoy más cansada. No sé si tiene que ver con el autismo y estoy desregulada sensorialmente y entonces ta, 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 ta. No sé si tiene que ver con que sufro de lo de la apnea del sueño, que todavía estoy pendiente de la prueba porque bla, 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 bla. No sé si es porque tengo bajas, yo qué sé, el hierro, el magnesio, no tengo ni idea, porque como no lo puedo ver, ¿sabes? Si yo pudiera verlo en mi casa, no me molesto en venir. Además que se lo dije, no me molesto en venir, si yo lo puedo ver desde mi casa. No me importa, porque para eso ya lo veo yo, ya lo soluciono yo y ya está. Eres Y me genial. dijo, vale, vamos a ir por partes. No tiene nada que ver el hecho de que estés disociando, que sufras de estrés postraumático complejo, el hecho de que seas autista o que estés cansada. Cuando una persona está cansada, hay varios factores que pueden afectar, no solo la salud mental. Dios mío, Mira, gracias. Por favor, vamos a buscar quién es ese señor y vamos a yo, de publicitarlo. verdad, Vamos a que le den un premio. yo le dije, es que fue decirme eso y yo, gracias. Claro. Y me dijo, y es que de hecho te voy a decir una cosa, te voy a proponer una analítica completa, ¿vale? Vamos a hacer orina y tal y cual, vamos a verlo todo bien completo. Además me explicó qué parámetros quería ver, sobre todo los que más le importaban. A ver si hay cosas ¿qué me dijo? De alguna tema de inmunología, temas de que igual estés en situación de COVID persistente, por ejemplo. Yo he pasado el COVID suficientes veces como para saber que estás muy cansado todo el rato después de pasar el COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empezó a hacer así y yo, oh Dios mío, gracias. Claro. Oh, Dios mío, gracias. Y yo de verdad no sé cómo darte las gracias y me dijo, no me las tienes que dar. Y yo, ¿tú sabes la cantidad de veces que me han dicho que es que está todo en mi cabeza? Que es que el neurólogo dice que mis migrañas me las inventó, coño. Sí, 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 sí. Y me dijo, espérate a ver. Es que me dijo, espérate a ver. Y se puso a buscar el informe de neurología. O sea, se puso a buscar el informe de neurología y leyó el Increíble. resultado del neurólogo, que es un tema de salud mental, te derivo a salud mental. Y dijo, pero este despropósito, Dios mío, o gracias. sea, sí, y yo, ¿puede ser mi médico de atención primaria, por favor?
te lo juro. Y yo, oh Dios mío, adoro a este señor, le quiero poner una estatua. Es tan excepcional que el hecho de que te traten como un ser humano Ya. se agradece. Sí, nos estamos riendo por no llorar, ¿sabes? Pero qué O sea, fuerte. yo Claro, y con ahora, esa ley gracias por necesito. habernos contado eso, porque ahora entonces quedaría la pregunta, es decir, a los profesionales de salud, básicamente sean seres humanos, cállense la boca, escuchen, lean, que eso es básicamente hacer su trabajo. Insisto, no me voy yo a incendiar aquí porque yo también he cometido esos errores y yo también fui la médica de, pero dígame rápido, señora, porque tengo otro en 2 minutos, o sea que no voy a entrar en ese debate horroroso, pero bueno, la Hmm, recomendación general es trabajar y si tu trabajo es una mierda y estás quemado y te están oprimiendo, que también sabemos que eso es cierto, pues haz algo al sí. respecto, sindicalízate, haz una huelga, no sé, amigo, estudia otra cosa, pero que no pague el paciente con él, es que este está en tu mente, ¿no? Y ahora que has dicho esa experiencia positiva y correcta, como debe ser una consulta, lo cual desresponsabiliza al paciente, porque es que no es tu responsabilidad hacer tu propia médica, Sí. ¿no? ¿Qué le recomendarías a alguien que está pasando por un momento como este, además de cruzar los dedos y que le toque un ser humano y no un robot? La verdad, es una cosa que a la gente que tengo en mi entorno, porque yo participo en la moderación y administración de una comunidad para peña neurodivergente, y somos bastantes personitas ahí metidas. Y yo siempre les digo lo mismo. Antes de ir a la consulta, lo siento porque sé que esto es una carga muy grande, pero antes de ir a la consulta, como te van a decir que no, porque eso sí, te van a decir que está en tu mente, que vayas a salud mental. Entonces, como te van a decir que no, documentate, Mm. infórmate. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cuáles son las sintomatologías reconocidas? No tires de DCM, no. Aquí en Europa y en la salud pública es el CIE, tira de CIE, mira el CIE 11, revísate, mira estudios del sistema de salud británico, por ejemplo, que tengan que ver con eso y comunícalo. En plan, sin embargo, he visto que están probando este medicamento, por ejemplo, para la fibro o para las migrañas, los tantos estos que no me acuerdo cómo se llaman, que son por inyección, que te tienen que poner atención hospitalaria para las migrañas, pues ¿cuáles son los criterios para que te puedan poner esa medicación? Por ejemplo, que es que el tratamiento preventivo en un plazo de 6 meses hayan probado 3 farmacologías distintas, no funcione, inyecciones. Y ya lo siguiente es Botox. Ujú. Pues coño, que lo hagan. Si no hacen su trabajo, reclamación, atención al paciente, va con los criterios que tiene el ministerio reconocidos, porque son del puto ministerio, no es una cosa de es Cristina porque ha decidido y se ha metido el dedo en la lengua, no, es el ministerio el que estipula esos criterios diagnósticos, con lo cual se tiene que hacer el seguimiento, si no te hacen el seguimiento dentro de los plazos, es un plazo máximo de un año, que les dan al sistema de salud, y si no estás dentro de esos criterios, o sea, si han probado 3 medicaciones contigo, una de ellas funcionó, pues te van a mantener esta preventiva, pero si no funciona ninguna, se pasan las inyecciones, que no son precisamente baratas y las cubre la seguridad social. Bueno, entonces Entonces, podríamos por ejemplo, resumirlo cosas como así, yo digo, mira, sí, sí, o sea, infórmate y si no te ves infórmate. capaz de todo esto, porque también es verdad que estamos hablando con una súper dura de la autonomía del paciente y no todo el mundo curi, es decir, ya en otros episodios No, no hablamos todo el de mundo cómo es yo, ya llegaste lo hasta sé, aquí, ¿no? Porque así como yo fui la médica borde que muriendo, también, yo muriendo, yo he llegado hasta exacto, aquí. exacto. O sea, que ahora lo estamos diciendo como si fuera muy fácil, pero llegar al punto Sí, de, pero no. de como médica aprender a callarte la puta boca y escuchar no es fácil. Y llegar al punto como paciente de decir, No, perdona, es que aquí está la tablita del ministerio, tampoco es fácil, ¿no? Entonces yo diría que a lo mejor podemos no. cerrar este episodio con la invitación a informarse, sí, valerse de la propia autonomía, porque también el ser el paciente pasivo que llega a, dime qué me pasa y yo me quedo con lo que tú me dijiste y ya está, eso tampoco es una forma correcta de hacerse cargo de la propia Mm, salud, pero por otra parte también disponer comunidades como la que tú manejas, que si quieres la dejaremos en el caption mm, para quien quiera estar, yo también disponerme, o sea, estos espacios, abrir estos espacios, que la gente sepa que lo normal no es llegar al médico y saber qué es lo que tienes que decir, ¿no? Lo normal sería no claro. ser invalidado, pero como no es la realidad, pues construyamos espacios donde podamos aprender unos de otros a
sostenernos, ¿no? A tener pequeños trucos, a tener pequeñas, bueno, no son ni siquiera pequeñas, son grandísimas cosas de información que a lo mejor no trata solamente de Sí. estudios, sino de lo que existe para defendernos, ¿no? Así que creo que podemos cerrar con eso. Te agradezco un montón siempre tu claridad, tu ímpetu. Te abrazo mucho, no me quiero poner sentimental, pero sí o sea, sí me llama muchísimo la atención que cuando nos conocimos estabas como, hostia, no sé si el triptisol, no sé si me estoy volviendo loca, me han tratado mal, tal, y Sí. la Curi que veo hoy es como, Dios mío, estás en las puertas de tu mejoría física, de tu mejoría, de tomar tu vida en muchos sentidos, y de verdad que me siento una testigo de eso, a pesar de que ni nos conocemos, todavía no nos hemos desvirtualizado, pero me quedo con esa Curi riéndose, con Ya, esa Curi ya contándolo desde un lugar distinto del trauma, que no quiere decir que esté superado, pero que por lo menos sabemos ya que podemos elegir no. y ya es un gran paso. ¿Algo que nos quieras decir para Sí, yo creo que despedirnos? colectivizarlo, yo creo que es fundamental colectivizar la salud, porque está demasiado individualizada. Aparte de que estoy en el grupo, también participo en una asociación en apoyo a víctimas de violencia de género, como víctima de violencia de género. También te la Ay, sí, tengo. gracioso. Bueno, es súper divertido todo, es que es maravilloso. Bueno, pues en esta asociación yo me he dado cuenta de que hay peña mayor que yo, muy mayor que yo, que no tienen ni idea, por ejemplo, que convivir con psicofármacos durante más de X tiempo, con determinados psicofármacos durante más de X tiempo, pues puede tener un efecto rebote muy heavy o que pierden eficacia o que pueden hacer cortocircuito con otras medicaciones que estás tomando y entonces todo se multiplica porque o no leen el prospecto, no lo entienden, no tienen formación en temas de salud Claro, y claro. gente más joven que yo les pasa lo mismo. Entonces, yo creo que el colectivizar, el hablar entre, bueno, y tú notas esto y te pasa no sé qué, y, o sea, ayer de hecho te comentaba que ha habido gente en la comunidad en la que estoy que no sabían lo que es el trauma y a base de de hablar con ellos y comentar situaciones, compartir situaciones, pues sucedió que dijeron, oh Dios mío, y yo en plan, yo si cambiáis de psicólogo, os recomiendo que busquéis una persona que conozca o tenga formación en neurodivergencias y en trauma, porque ahí hay muchas cosas entremezcladas y Cositas. ahora están mejor, están en un camino de recuperación y demás. Entonces, eso es colectivizar la salud, el poder ver que hay más cosas aparte de este camino que me han marcado, hay más opciones, puedo hacer otras cosas diferentes y puedo demandar cosas distintas. Yo creo que eso es lo que hace que tú luego con el médico o el profesional que sea, puedes coger y decir, no, te doy un golpe en la mesa y aquí me tienes que escuchar, me cago en todo y no pienso salir hasta que no me escuches. Y me da igual lo que me digas, porque yo sé que tengo todo este bagaje y esta comunidad que tengo en la espalda, que me sostiene, y tú te vas a callar y me vas a escuchar. Yo creo que eso Con es esa fundamental. frase hermosa, vamos a cerrar este episodio ofreciendo nuestros espacios para colectivizar la salud, como muy sabiamente ha dicho Curi, que espero, Curi, que te volvamos a tener aquí, que volvamos a tener otros temas, tenemos muchos, y después de esta primera experiencia, que podamos abrir otras. Muchas gracias por habernos escuchado, por haber estado aquí, por haberme dedicado todo este tiempo, tenerme paciencia, porque soy una señora mayor que no manejo la tecnología, etcétera, No, etcétera. Gracias, Curi. Te mando un super beso. Gracias a quienes nos escucharon y aguantaron hasta aquí. Les esperamos en el próximo. Agur. Agur.